Continuando con Senderos, el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico, pasamos en este momento a la mesa de la palabra y hoy nos acompaña la reverenda diácono Anaílda Cardona. Buenos días. Buenos días. Un placer tenerte aquí en Senderos. Hoy la mesa de la palabra está basada en el Evangelio de Juan en su capítulo 6 y lee así. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Pero lo dijo para ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió, ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era otro de los discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús respondió, díganles a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios los partió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que quedaría. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraban de los 5 panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía, de verdad, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Al llegar la noche, los discípulos de Jesús bajaron al lago, subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago para llegar a Cafarnaúm. Ya estaban completamente oscuros y Jesús no había regresado todavía. En esto, el lago se alborotó a causa de un fuerte viento que había levantado. Cuando ya habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Con gusto lo recibieron en la barca y en un momento llegaron a la tierra donde iban. Vamos a reflexionar un poco en este Evangelio de Juan en esta mañana. Este Evangelio de Juan es un evangelio sumamente rico. Rico en confianza, en fe y en esperanza. La confianza de Jesús al preguntarle a sus discípulos, denle de comer, vamos a darle de comer. Tenía la confianza de que él sabía lo que iba a pasar, pero quería ver en sus discípulos su reacción. Y la reacción de sus discípulos fue compartir de lo que había. Ahí está el primer milagro. Compartir de lo que tenemos, compartir de lo que somos. Jesús, en su espíritu y en su verdad, hizo que se multiplicara el milagro de la gente con el milagro de la santidad. Pero Él permitió ver cómo se enfrentaban al problema, cómo buscaban solución. Vayan, compren comida. No tenemos dinero suficiente para tanta gente. ¿Qué tienen? Panes. Vamos entonces a repartir los panes. Y cuando le dice que se sienten, todo el mundo esperaba. ¿Esperaba qué? Que lo que el Señor Jesucristo en ese momento iba a hacer para beneficios de ellos. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos el corazón para poner nuestra confianza en Cristo. Muchas veces decimos, Señor, tengo fe, pero no
permitimos que esa fe crezca. ¿Y cómo crecemos en la fe? Permitiendo que Dios muestre sus obras en cada paso que damos. Luego tenemos que al repartir, sobró. Y Él no recogió. Él no quería que se perdiera nada. Así también Dios pretende que no se pierda nadie. Y mi pregunta para ti es, ¿qué estás haciendo para repartir de la fe y de la bondad de Dios con lo que te rodean? ¿Cómo estás compartiendo el pan de vida y el pan de comida con los que te rodean? Ese es un reto que todavía tenemos nosotros. Y ese reto lo cumplimos día a día. ¿Cómo? Compartiendo de lo que tenemos. Compartiendo de la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Jesucristo nuestro Señor a través de la Biblia. Pero aprendemos de la Biblia, pero creemos que es para nosotros. La palabra no es nada si no se la lleva a los demás, si primero no la absorbes y la consumes y te llenas de ella. Y luego que te llenas de ella, la compartes. Y al ver este milagro, todo el mundo dijo, este es el profeta, este es el rey. Vamos, para que nunca nos falte pan, vamos a nombrarlo rey. Pero Jesús sabía la mentalidad del pueblo. El pueblo seguimos pensando en lo material. Seguimos pensando en cómo llenarnos la barriga, en dónde vamos a dormir. Y todo eso a veces es más importante, aun cuando lo tenemos. Aun cuando lo tenemos, seguimos pensando cómo tener más. Y no nos llenamos de la palabra de Dios. Y no nos sentamos a escuchar su palabra. Y se nos hace pesado ir a la iglesia. Y se nos hace pesado compartir la palabra, aún más morosidad. Caemos en la morosidad de después, y yo no sé si le va a gustar. La palabra es para compartir. Solamente compartiendo de su palabra, nosotros vamos a vivir la vida acorde a su voluntad. Vieron estas señales y él decidió apartarse. ¿Y cuántos cristianos necesitamos apartarnos y hacer una oración de fe, de esperanza, de amor para nosotros mismos? ¿Y cuán pesado se nos hace sacar ese tiempo? Pero Jesús, que era el Señor de señores, Dios verdadero, se apartaba para Él alimentarse, para Él orar. Y a veces la oración es el alimento que más necesitamos y es el que menos procuramos. Y muchas veces nos llenamos con palabras vanas y con gente que grita y que vocifera y que dice, esta es la verdad de Jesús. Pero no oímos el susurro tranquilo, pacífico, de amor y de verdad, porque ese no nos impacta, porque ese no nos llena. ¿Qué hizo Jesucristo? Se apartó, tomó su tiempo. Y luego de llenarse, de enseñarnos a llenarnos de Él, Él nos está enseñando. Él no necesitaba apartarse, Él no necesitaba preguntarle a los discípulos, ¿qué vamos a hacer para darle de comer? Él no lo necesitaba. Pero ¿saben por qué lo hace? Para enseñarnos.
y seguimos casquiduros que no aprendemos. Y luego de eso, se reúne de nuevo con sus discípulos. Y en la soledad, sin grandes cámaras, sin grandes superflugios, camina en el agua y se encuentra con él. Y él, en la mañana de hoy, en la tarde de hoy, en donde tú te encuentras, Jesús está caminando las aguas para tocarte, para bendecirte, para rescatarte, pero sobre todo para llenarte de paz, de amor, y que tú, con fe y confianza, lleves la palabra a todo lugar. Amén. Te damos las gracias, reverenda, por las palabras de esta mañana. Bendiciones en toda la labor que haces desde la comunidad de San Pablo en Arecibo, donde tenemos tanta gente que queremos tanto. Un abrazo a la comunidad de San Pablo, donde la reverenda es la diácono asistente allá junto al padre César Ramírez. Bendiciones, bendiciones para ustedes que nos están mirando. Gracias.